para no aburrirles, porque es un poco engorroso la parte de embriología, pero es muy importante desde el punto de vista del desarrollo placentario para recordarles, ¿verdad?, que lo más importante después para el proceso ya de la maduración placentaria, o sea, la formación placentaria, que lo más importante que tenemos que saber es la decidua basal sobre la cual va a reposar nuestra placenta, ¿verdad?, y el corium frondoso. De ahí la importancia desde el punto de vista embriológico. Entonces, la porción materna, la decidua basal, y el trofoblasto, la porción fetal, el corium frondoso. En su desarrollo embrionario, pasando los días, eso va desarrollándose, ¿verdad?, en donde la placenta se origina del trofoblasto y el cordón y el embrión, ¿verdad?, del embrioblasto. Seguimos. Entonces vemos ahí la estructura placentaria, donde dijimos que tiene una placa coriónica y una decidua basal que va desarrollándose en ese orden de cosas. Como dijimos, la decidua basal da lugar futuramente al sitio donde se va a implantar la placenta. El corium frondoso en la 7ª y 8ª semana se va desarrollando. Posteriormente ese trofoblasto se vuelve más refringente, y eso es lo que vemos en esa imagen según la edad gestacional, ¿verdad? Y así vemos los componentes de la estructura placentaria, ¿verdad?, el corium frondoso y la decidua basal. Esas dos estructuras embriológicas, lo que quiero que se recuerden, debido a que esos son los que van a ir desarrollándose en el proceso de desarrollo de la placenta, ¿verdad?, que como recordamos de esa imagen, y posteriormente vamos desarrollando lo que habíamos hablado, la decidua basal, ¿verdad?, y el corium frondoso. Vamos viendo según la edad gestacional, eso va creciendo hasta llegar en la semana 10 a 12, donde realmente se separa esa estructura y se forma ya lo que se denomina la placenta, que es lo que es nuestra cita de hoy, ¿verdad?, que es un órgano endócrino fundamental, ¿verdad?, que es una conexión entre la madre y el feto y tiene una cara materna y fetal. Ahí vemos la visualización en los primeros días del desarrollo, vemos cómo va formándose el corium, y ahí a partir de la semana 10 a 12 lo denominamos ya placenta. ¿Y cómo estudiamos esta estructura? Es fundamental seguir los pasos en forma ordenada para estudiar a este órgano, porque a veces no le damos mucha importancia y nos da mucha información. Bueno, la localización. La localización puede ser anterior, posterior, anterior y posterior o bilobulada. Entonces, cuando hablamos de bilobulada es muy importante hacer un corte sagital y axial para diferenciarlo de la subcenturiata, por ejemplo, pero eso vamos a ver más adelante. Esta es un ejemplo, una imagen de una placenta bilobulada, ¿verdad? Pero lo más importante entonces es que puede ser anterior, posterior, o en este caso que es anterior y posterior. Ahí vemos la imagen, ya con el Doppler color. Y posteriormente vemos el espesor placentario. ¿Dónde le medimos a la placenta? Lo ideal es cuando la inserción del cordón es central, lo midamos en esa zona, si la inserción del cordón se visualiza y es a nivel central, o si no, se le mide al espesor de la placenta en la zona más gruesa. Pero lo ideal en este caso es donde se visualiza la inserción del cordón. El volumen lo cita la bibliografía, pero a modo práctico no se lo utiliza, pero lo puse ahí a modo de conocimiento, pero no hay una aplicación práctica. El volumen habitual es de 77 a 213 centímetros cúbicos. El espesor sí tiene valor en algunas patologías. Recuerden que, sobre todo cuando hay poligramios, en este caso que vimos, el caso anterior, que tenía otras patologías asociadas, que podría ser un síndrome, hay que mirar la placenta, porque la placenta te da mucha información. El espesor habitual en la placenta va aproximadamente entre 2 a 4 centímetros o 20 a 40 milímetros, y si sobrepasa de ese tamaño del espesor, entonces hay que pensar en otras estructuras. Cuando tenemos una placenta adelgazada, podemos pensar en primer lugar en polidramio de diferentes causas: hipertensión, restricción de crecimiento, vómito fetal o algunas anomalías
cromosómicas, con las que probablemente podríamos haber visto en este caso anterior, ¿verdad?, en nuestro feto. Pero esa placenta estaba normal en el espesor, según lo que vi. El espesor placentario, cuando está aumentado en la causa del hidrofetal inmune y no inmune, desprendimiento, infecciones. En cuanto a infecciones, lo que me tocó evaluar con el doctor Gustavo Ortiz, lo que vimos es el citomegalovirus y parvovirus E19, es muy importante el espesor placentario llamativamente, y en la diabetes gestacional. En toxoplasmosis no está descrito en la literatura, pero no vi mucho, ¿verdad?, el aumento, pero también lo describen algunos autores, ¿verdad?, que está aumentado. Este engrosamiento placentario también puede ser homogéneo, heterogéneo o difuso. Homogéneo, como ya citamos, algunas infecciones; heterogéneo, hemorragia, que las hemorragias o los infartos que pueden ser en forma difusa. Y lo que quería enfatizarle es, en la parte difusa, las estructuras como la bola, o en este caso donde se ve la imagen, hematomas placentarios en forma difusa. Como verán las imágenes, esas son imágenes de infarto en forma difusa, heterogénea, en donde el espesor o el engrosamiento de la placenta es difuso, ¿verdad? También es muy importante la corionicidad en el estudio de la placenta en embarazos múltiples, ¿verdad? Entonces, no sé si hay un embarazo múltiple, ¿todavía no? Bueno, pero ahí van a recordar otra vez, ¿verdad?, que cuando evaluamos gestaciones múltiples es muy importante determinar en el primer trimestre la corionicidad. Ahí tiene mucho valor el ángulo del corion, el signo de la T invertida en el caso del monocorial, y el signo de lambda en el caso de que sean bicoriales y amnióticos, y el signo de la T invertida en el caso de bicorial monoamniótico. Ahí vemos entonces, en caso de los bicoriales, el espesor del corion y también la membrana que lo separa. Cuando es bicorial y amniótico tiene más de 2 milímetros. Cuando es bicorial monoamniótico tiene menos de 2 milímetros. En cuanto a la localización de la placenta y su relación con el orificio cervical interno, eso vamos a poner de acuerdo si se va a considerar 28 semanas placenta de inserción baja y a partir de ahí placenta previa, o 32 semanas. 32. Porque eso seguramente va a salir del examen y tienen que saber cuál es la respuesta correcta. Sí, no hay un consenso claro. O sea, ponemos entonces entre 28 a 32 semanas. Antes de eso lo consideramos aquella placenta que está en contacto con el orificio cervical interno, entonces de inserción baja. Y pasando 28 a 32 lo denominamos placenta previa. Si esta lo ocluye totalmente, se llama placenta previa completa actualmente, y si lo ocluye parcialmente, se llama placenta previa incompleta, que es la nueva clasificación. Que anteriormente era placenta previa oclusiva total, placenta previa oclusiva parcial, y algunas literaturas lo denominan marginal, que es la que la placenta se acerca a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno. Ahí, pero ahí lo que hay que tener claro es que antes de la 28 va. Después del 82 va a ser previa. Entre 28 y 82 vamos a estar la discusión. Si se va con previa, para algunos puede estar mal, para otros va a estar bien. Pero sí está claro que antes de la 28 y después de la 82 va a estar. Esas 4 semanas la todavía está muy bien. Va a estar en el mismo nivel. Bueno, en realidad placenta previa es toda una entidad. Si vamos a hablar de placenta previa, vamos a vernos otra tarde, porque es un tema apasionante y la verdad que es una entidad, una de las más importantes, y capaz que en amor y mortalidad en la obstetricia es muy importante. Eso depende de nosotros hacer un buen diagnóstico. Inclusive hay un estudio que estaba revisando yo en la revista y los consensos hizo en el 2018 sobre el estudio del CAL. Puede determinar ya un pronóstico
el COS 1 y 2, no sé si escuchaban hablar, o ahí vamos a mirar eso, que si tiene la paciente una cesárea iterativa 1, 2, 3, 4, y si el saco gestacional se inserta en esa zona, hay un signo de entrecruzamiento. Creo que vamos a ver después. Tenía que estar pegado acá, pero lo pasé. Donde determina el pronóstico según ese signo. Vamos a mirarlo más adelante. Dependiendo si es COS 1 o COS 2, qué probabilidad tiene esta paciente con cesárea iterativa de presentar placenta pre-oclusión total y además adherencia anormal. Una cosa es la localización de la placenta con respecto al orificio cervical interno, y otra entidad aparte es la adherencia anormal, ¿verdad? Que es ágreta, íngreta y pérfida. Y en ese tren de cosas es lo que tenemos que determinar nosotros. Ahí sí tiene mucho valor nuestro trabajo, en el sentido de que tenemos que determinar si esta es ágreta o es pérfida para el pronóstico de la paciente. Porque no es lo mismo entrar a operar la placenta previa sin signo de agretismo que con uno con signo de agretismo. Entonces depende mucho de nosotros. Otra estructura muy importante, también la calcificación placentaria. Esto es un proceso fisiológico en el transcurso del embarazo. Vemos microcalcificaciones y posteriormente a partir de las 24 semanas macrocalcificaciones, y esto sí tenemos que saber bien para el examen, la calcificación de grano. Parece nomás algo sencillo, pero sí es importante valorar los grados placentarios. Sí, lo que estuve revisando mucho es si estas calcificaciones, los grados de calcificaciones, tienen o no valor significativo en cuanto a relación estadísticamente con respecto a la valoración de la madurez del feto. No tiene valor según varios estudios. Entonces, a partir de las 33 o 34 semanas, si tenemos un grado 3, no le digan a la paciente tu placenta ya está madura y tu bebé ya está maduro. No está estadísticamente demostrado eso. Si bien nosotros podemos valorar y describir si está relacionado o no a algunas otras patologías, entonces sí tiene valor, pero si no, entonces eso hay que aclararle bien al paciente, porque nosotros, aparte de ecografistas, tenemos que ser un poco clínicos también, evaluar, investigar qué es lo que tiene nuestro paciente para saber qué buscar. Porque si hacemos mecánicamente placenta, cuello, líquido, biometría, perdemos muchísima información. Entonces, perdamos ese un minuto de tiempo de preguntarle a la paciente: ¿por qué venís, señora? ¿Qué tal estás? ¿Vos tenés presión alta, diabetes? Porque eso de presión alta y diabetes ya te da muchísima información a qué vas a ir a buscar en la placenta. O si te dicen: no, hoy fueron bajo, doctora, me por diabetes, entonces más o menos ya evaluaste. Si alguien entiende con aquí. Bueno, volviendo otra vez a los grados placentarios, entonces, este sí es pregunta de examen, así que, compañeros, vamos a estudiar los grados placentarios. Las calcificaciones. El grado 0, homogéneo con placa cordial lisa y ausencia de calcificaciones. Generalmente esto se ve en gestaciones hasta las 28 semanas, por ahí no tienen casi calcificaciones, y a partir de ahí ya empieza a verse. Grado 1 de las calcificaciones están esparcidas en forma difusa a nivel de la placa basal. Grado 2 ya hará sectarias las calcificaciones, pero no llega a formar un cotiledón propiamente dicho, y el grado 3 ya es una calcificación difusa llamativa. Ahí vemos las imágenes en donde es homogéneo, el grado 1 cuando es más alto todavía la calcificación, el grado 2 ya forma los cotiledones, pero no lo cubre totalmente, y el grado 3 ya lo cierra totalmente, ¿sí? Otras estructuras macroscópicas de la placenta que describe la literatura que no llegan a ser patológicos son los depósitos de fibrina, la trombosis intervellosa y los lagos venosos. Viendo así, en forma difusa, lo que estuve investigando no llega a ser patológico, a no ser que en esta trombosis intervellosa tenga una hipertensión la madre, ¿verdad? Pero depósito de fibrina y lagos venosos de por sí, en primera instancia, no tiene mucho valor, a no ser que ese lago venoso sea una acumulación
de éxtasis sanguínea, que posteriormente, si hay una isquemia alrededor, va a llegar a ser un infarto. Y también tiene mucho valor el lado venoso en la placenta de adherencias anormales, como la íngreta pérfida, donde los lados venosos son muy llamativos y grandes. Ahí vemos una imagen, ese es un caso de un infarto placentario. Esa imagen es de nuestra guardia jueves, de la Cruz Roja. Esa imagen inferior no es la misma del feto, pero quería nomás enfatizar la importancia del diagnóstico de la paciente en forma oportuna y adecuada, ¿verdad? Porque la paciente que ingresó al servicio de la urgencia no tenía exteriorizado sangrado alguno, pero en la ecografía que nos acercó a la urgencia sí decía 70% de desprendimiento. ¿Y por qué es importante? Este era un feto pequeño de 20 semanas y la madre tuvo que ser intervenida de urgencia quirúrgicamente porque ya estaba hemodinámicamente inestable y eso inclusive le puede llevar a la muerte a la madre, a pesar de que ya era un óbito fetal. Entonces, por nuestras manos también pasan muchas cosas y mucha responsabilidad en el diagnóstico, de la importancia de evaluar la placenta. Mola. Este es un tema apasionante para nosotros y también difícil de diagnosticar muchas veces, pero tiene algunas características muy importantes en la placenta. Esa es una imagen que me prestó el jefe del doctor Gustavo, que es una imagen reciente que me comentó que tuvo un caso. Entonces quería compartir con ustedes desde el inicio de lo que le tocó evaluar, que era un embrión, y lo llamativo de la imagen en la placenta, ¿verdad? Que era la característica en racimo de uva y la heterogeneidad y el engrosamiento de la placenta. Creo que miren exclusivamente lo que es la placenta, que desde el primer trimestre y desde el embrión tenemos que hacerle caso a la placenta. Miren cómo era esa placenta heterogénea, era racimos de uva, muy característico, y a la vascularización llamativamente linda la imagen. Y me pasó ayer para poder compartir con ustedes cómo fue progresando esta mola, que cuando tiene feto se denomina mola parcial, cuando tiene tejido embrionario. Esa es una imagen en 3D que también me compartió. Y en semana 14 ovita el feto. Este también es muy importante, en este caso, perdón por no borrarle el nombre de la paciente. ¿Por qué es importante? Porque desde el punto de vista, volvamos a traer el pronóstico de cómo se le atiende a una paciente con mola y el seguimiento, que hay un cierto porcentaje que eso puede progresar a una neoplasia, pero más que nada cómo se le atiende en la urgencia y el manejo a una paciente con mola, que sangra mucho a la paciente con mola. Entonces siempre desde ese punto de vista de cómo se va a manejar el colega a quien le va a llegar la información es importante, y también la información posterior a la paciente, cómo se le va a seguir y sus siguientes embarazos. Bueno, seguimos. Otras neoplasias primarias que podemos evaluar, que son muy poco frecuentes pero también escribe la literatura, son los corneoangiomas y los teratomas. Ambos son masas, pero la diferencia entre el corneoangioma y los teratomas, que los corneoangiomas son imágenes hipoecogénicas que sobresalen sobre todo en la cavidad amniótica, pero tienen mucha vascularización. Los teratomas, sin embargo, tienen áreas sólidas y quísticas, pero estas no tienen vascularización, entonces el color o muy escaso. O sea, esa es la diferencia. Aparte, el corneoangioma es exclusivamente sólido. Son muy poco frecuentes estas estructuras, pero como están descritas, entonces tenemos que saber, ¿no? Luego vemos la forma de la placenta, generalmente cómo están los bordes, si es circunmarginada o circunvalada, ¿verdad? Si está sobrelevada. Entonces es muy importante también evaluar la forma, el tamaño, la característica que tiene, sobre todo porque esto tiene relevancia en el desarrollo y crecimiento del feto. Ahí vemos la imagen entonces de la circunvalada, que tiene esa característica a nivel del borde, generalmente más acortado ahí,
y está rebordeado. Y la subcenturiata es como un cotiledón accesorio, lo denomina la literatura, y generalmente también está asociado a restricción del crecimiento, y este tiene mucha importancia desde el punto de vista de la inserción placentaria y también que generalmente está asociado a la base previa. ¿Cómo se diferencia esta paciente de la bilobulada? Este tiene como la bilobulada generalmente son simétricas, y al hacer el corte el anterior y el posterior son iguales, y esta sin embargo una estructura es más pequeña que la otra, y generalmente la inserción es marginal el cordón, y la bilobulada, la inserción del cordón es central. Esa es la diferencia fundamental. Y esta subcenturiata también tiene mucho valor desde el punto de vista que generalmente está asociada a la base previa, porque el cordón se inserta directamente a la membrana. Entonces, cuando en el momento del trabajo de parto, si no tenemos diagnóstico y rompemos la bolsa, va a haber una hemorragia cataclísmica. De ahí la importancia de un valor especial en la subcenturiata, porque generalmente tienen vasos que están cerca del orificio cervical interno, y esos vasos del cordón se insertan directamente en la membrana. Entonces, si nosotros rompemos la membrana, se va a sangrar la paciente. Entonces, esta generalmente es marginal y la bilobulada es central. La bilobulada son igual anterior y posterior, y esta más pequeñita, una anterior o posterior y una más grande. Son asimétricos. Esa es la forma de diferenciar. Los hematomas, como ya vimos, su importancia tanto en tamaño como en la relación del pronóstico del feto, si son pequeños. Eso tiene mucho valor en el pronóstico y en la evolución. Generalmente se ven imágenes hipoecogémicas de localizaciones diferentes, y las imágenes de los desprendimientos o hematomas al inicio, cuando son nuevos, son hipoecogénicos, y después, como van progresando en el tiempo y si se va reabsorbiendo, se ven hiperecogénicos. Este es un hematoma retroplacentario nuevo, ¿verdad? Que ahí se ve la imagen relacionada a esa estructura, que son los desprendimientos que son grandes, producen óbito fetal, inclusive tanto al feto como a la madre, de importancia. Esta es una imagen del libro de Pastore para caracterizar más lo que se ve en la placa fetal y en la placa materna. Entonces, que son las placentas circunvaladas, circunmarginal, los quistes, más que nada para caracterizar las imágenes ecográficas que ya citamos, de esa manera de repaso. Esta ilustración traje a colación para recalcar más la importancia de la membrana de Nitabus en la placenta previa, en la que se pierde, por eso es que hay esa inserción anormal o la adherencia anormal. Cuando se rompe esta membrana de Nitabus es lo que aparece la ácreta, increta y hipercreta en la placenta previa. Y ahí denota dónde se podría medir también la placenta, que es la inserción, en este caso central, del cordón. Y este era el estudio del cual les mencioné cuando hablamos de placenta previa, un estudio realizado por Cali, el signo de cruce, ¿verdad? Y colaboradores, y Timotrich, ¿verdad? Donde ellos evaluaron una probabilidad, un pronóstico en estas mujeres que tienen cesáreas o cicatrices previas. Entonces, ¿qué es lo que quería enfatizar? Hay que elaborar, o sea, que hay que marcar una línea imaginaria que pasa desde el fondo a través del endometrio, y uno en forma perpendicular a nivel del saco. Si el saco gestacional sobrepasa a nivel de ese cruce las 2/3 partes, esta gestación COX-1 tiene mayor probabilidad de que esa paciente que tenga cicatriz previa, cesárea anterior, y tiene esa localización de inserción, la probabilidad de que haga placenta previa y signo de atletismo es mayor que esta que sobresale en menor proporción, menos de 2/3. ¿Entienden la importancia de la gestación, de evaluar ya desde el primer trimestre esa zona de implantación del saco? Porque a veces se insertan en esa zona y luego van migrando, pero si es así, ya la probabilidad de que
tenga placenta previa con signo de acretismo es mucho mayor. Y esa es la relevancia del aporte que hicieron los autores. También es muy importante, la placenta se puede evaluar en forma abdominal, transvaginal, transperineal. Y el gol estándar para la placenta previa siempre es transvaginal con la vejiga llena. Es muy importante esa característica. Y algunas características importantes referentes a la placenta con signo de acretismo es, como dijimos, que sobrepasa esa membrana en el tabús, que el grosor miometrial retroplacentario es menor a 1 milímetro, se pierde esa capa hipoecogénica que divide entre placenta y miometrio, y cuando ya vuelve a pércreta, esa imagen hiperecogénica de la pared de la vejiga se le pierde. Entonces, esas tres estructuras, tanto al Doppler, tanto en 2D, en escala de grises, como al Doppler color, es lo que hay que mirar. Sobre todo cuando hay placenta previa oclusiva total, ¿verdad? Su relación con el miometrio, si se pierde esa imagen hipoecogénica, y también la relación hiperecogénica entre miometrio, placenta y vejiga. Esta es una proforma que lo traje a colación, que no se usa en todos los servicios, ¿verdad? Pero que se ha creado para determinar las características en escala de grises con Doppler color, para poder determinar según el grado que tenga esos cambios que le habían descrito previamente, la probabilidad de que tenga signo de acretismo o no, ¿verdad? Se lo pueden usar en su práctica diaria. Así se culminamos lo que es placenta. Hay un montón de cosas de placenta, pero es muy largo si vamos a hablarlo, entonces lo traje lo más importante en la práctica diaria. Seguidamente vamos a hablar del líquido amniótico. Líquido amniótico es un tema también apasionante que da mucha información, pero generalmente está relacionado a varias patologías. Entonces es muy importante saber cómo se origina, cómo se va desarrollando, cuáles son los órganos que según la edad gestacional forman parte en su proceso de origen, a fin de determinar si es que está aumentado, disminuido o ausente, a qué atribuirlo, ¿verdad? Bueno, voy a ir pasando rápidamente porque quiero hacer énfasis a lo más importante nada más para no hacer muy prolongada la charla. Enfatizar más que nada que los órganos que producen o que participan en la formación del líquido amniótico en la primera etapa es por una ósmosis o de estructuras membranosas. Posteriormente a las 12 semanas ya forma parte del riñón, también del proceso de la piel y el pulmón. Entonces, en ese orden de cosas, a partir de las 15 semanas propiamente dicho, ya el riñón ya forma parte fundamental en el desarrollo del origen del líquido. Y también tiene relevancia la evaluación del líquido amniótico en gemelos, donde ahí solamente no podemos hacer la evaluación del índice de líquido amniótico, solamente se mide bolsón. Esto es un cuadro que denota la reabsorción y remoción del líquido porque es un proceso de producción del líquido y reabsorción de la misma, donde hay un equilibrio entre ellos. Entonces, de ahí la importancia de que si hay agenesia renal en el síndrome de Potter o hay una atresia esofágica, entonces puede haber polidramios o anidramios. Por eso es importante la orina, el riñón, que el feto orine y que reabsorba ese líquido, porque si hay un proceso anormal en alguna de esas estructuras, entonces vamos a denotar tanto en aumento como disminución de este líquido. Vamos evaluando el líquido amniótico. Lo evaluamos desde el punto de vista del bolsón mayor y el índice de líquido amniótico. Este también es un cuadrito del libro de Pastore en relación al bolsón mayor. Y ahí nuevamente voy a preguntarle al jefe a partir de las cuántas semanas se mide el índice de líquido amniótico, si es 26 o 28. 28. Porque esos son generalmente puntos del limbo, que cuando yo la ilumina y ahora también sigue siendo, queda de la duda. Entonces, vamos a remarcar lo de la placenta de inserción baja, 28
28 y 32 y el índice de líquido amniótico a partir de las 28 semanas, ¿sí? Para que no queden dudas. Sí. Antes el bien solo bolsón. Ahí la forma de medir: medida de un bolsillo líquido amniótico perpendicular al piso. Se marca, se realiza una línea imaginaria perpendicular a la línea media a nivel de la región del cordón umbilical y se mide entonces en forma longitudinal perpendicular a la línea media los bolsones, y la sumatoria de la misma sería entonces el índice de líquido amniótico. Traje esta clasificación de ISO porque hay muchos referentes en la literatura, pero quiero que lo utilicen esto que denota ISO. Es una norma que dice, ¿verdad?, que el índice de líquido amniótico normal va de 5 a 24. Entre 5 a 8 es por debajo del límite inferior a la normalidad y entre 18 a 24 por encima del límite superior a la normalidad. Y oligoamnios lo vamos a denominar menos de 5 y oligoamnios severos menos de 2. Y polihidramios mayores a 24. Polihidramio leve 25 a 30, moderado 31 a 40 y severo mayor a 40. Estos son valores en percentiles estándar, no solamente traje relación como forma de ilustrar, pero lo que se utiliza es esa que les mencioné. El aumento del líquido amniótico es aquel que hablamos ahora, agudo antes de las 24 semanas y crónico cuando se diagnostica en el tercer trimestre. Tiene varias causas: malformaciones congénitas, cromosomopatía, diabetes, inmunización, gestaciones múltiples y infecciones maternas. Dentro de las infecciones maternas, lo que me tocó ver, el parvovirus B19 llamativamente produce mucho polihidramio, hidroxfetal, en contraposición a las infecciones que generalmente producen líquido disminuido. La primera causa es polihidramio idiopático, la segunda es diabetes y luego las otras causas entre las que le siguen las anemias de origen infeccioso, generalmente hidroinmune y no inmune. Y ahí está la clasificación de la que le hablé: leve, moderada y severa. Oligoamnios en contraposición al aumento disminuido. La rotura prematura de membrana es la más frecuente. Las condiciones fetales por obstrucción vesical, sobre todo el oligohidramios, cuando hay una disminución de la producción de líquido, sobre todo a nivel del riñón. Y es muy importante evaluar la morfología y también, a pesar de que es difícil evaluar la funcionalidad renal, es importante evaluar la presencia de ambos riñones y la morfología de la misma. Hasta ahí entonces lo que es el líquido amniótico. Posteriormente vamos a estudiar lo que es el cordón umbilical, que también es un factor muy importante dentro de la estructura de la formación y desarrollo del feto, ya que es una conexión directa a través de la madre y el feto, a través del cual recibe la mayor cantidad de oxigenación para su desarrollo y crecimiento. Es una estructura de aspecto en forma de espiral, de tamaño variable, que tiene la longitud característico de 50 centímetros aproximadamente. Si esta es menos de 30, se lo denomina cordón corto, y mayor de 70 largo y tiene un diámetro de 2 centímetros aproximadamente. Color nacarado, helicoidal, inserción central generalmente, ¿verdad? Diámetro promedio, como la que hablamos, de 2, está cubierto formado por 2 arterias helicoidales y una vena, y la gelatina de Wharton que lo recubre. Ahí vemos las estructuras musculares de las que describimos, 2 arterias y una vena. Y eso también es pregunta de examen. ¿Dónde es la zona donde mejor se evalúa este componente del cordón umbilical a nivel de la vejiga? Nuevamente esa imagen en 2D, que la inserción del cordón es ideal que sea central. Una adaptación de la circulación fetal, que si bien es engorroso, es importante saberlo, ya que es una información fundamental, ¿verdad?, en el desarrollo
posteriormente el índice del enrollamiento umbilical. Este también, así como el volumen placentario, a modo práctico no tiene mucho valor, pero lo trae a colación porque lo define en algunas literaturas, donde se define como la distancia entre la misma arteria umbilical que hace alrededor de la vena, entre la misma distancia entre arteria y arteria, y aproximadamente tiene un promedio de 0,4 a 2. Y tiene valor en el sentido de que si tenemos un cordón corto, ¿verdad? Tiene relevancia en la hélice, pero como les digo, no tiene mucha, en la practicidad no se aplica tanto. Esta es una imagen que traje a colación para demostrar, no sé si la no sale, en donde voy a retroceder otra vez para que tengan una imagen. Ahí vemos los componentes vasculares, vemos cómo se denota la característica del cordón al Doppler color espectral y en 3D. Esta imagen traje porque nosotros en estos días tuvimos un caso de una vena umbilical persistente derecha, que para mí fue la primera vez que lo vi. Entonces por eso traje esta imagen a colación, para demostrar la entrada de la vena umbilical a nivel del abdomen, ¿verdad? Donde la vena umbilical termina su entrada en la zona de las ramas mediales y laterales. Ahí se ve, entonces la imagen, no tengo nomás el puntero para denotar, pero como ven las ramas segmentarias mediales y laterales, hasta ahí llega la vena umbilical y posteriormente ya es la porta. Entonces, de ahí la importancia de la disposición de este componente de la rama izquierda-derecha. Ahí vemos el ductus que tiene las paredes ecogénicas y ahí es donde muestra la flecha de rama segmentaria medial y lateral. Hasta ahí es vena umbilical. Posteriormente ya empieza la rama izquierda del componente de la porción intrahepática de la vena porta y luego la derecha. Ahí vemos. Y esta es la imagen que les hablé, que es la persistencia de la vena umbilical derecha. Como vemos en la imagen, la primera imagen es lo normal. Y la segunda imagen es la persistencia de la vena umbilical derecha. Y la ley justo en el examen de los compañeros le tocó esta paciente que vemos en la imagen, la vena umbilical persistente derecha. Y a la semana después volvió otra paciente con la misma característica. Y para mí fue la primera vez que vi. Y me recordé muy bien de esa imagen porque no es muy frecuente. Parece 24 en 10.000 casos. Y empecé a investigar y puede haber una intrahepática, que es esta, que no tiene relevancia desde el punto de vista hemodinámico, y si es extrahepática se ve 4 componentes vasculares. O sea, vamos a ver 2 venas y 2 arterias. Esa es la importancia. Y esa que es extrahepática sí tiene relevancia desde el punto de vista de cromosomopatía, porque consideraríamos como un marcador cromosómico adicional. Asa de cordón que puede ser simple, así se ve 2D, puede ser única o doble. Y en cuanto a la inserción del cordón, hoy vieron embarazo primer trimestre, la hernia fisiológica es hasta las 12 semanas. Posteriormente eso ya tiene que entrar dentro de la cavidad abdominal. La inserción central que ya vimos y la velamentosa que era en el caso de la inserción a nivel de los bordes. Estas son las distintas patologías que podemos ver en caso de cordón corto, cordón largo, circular de cordón, nudo falso. Detrás un cuadrito del libro de Pastore del diámetro del cordón umbilical y la relevancia de la arteria umbilical única, que sí está relacionado generalmente constituye un marcador cromosómico para anomalías de diferentes tipos como músculo esquelético, borogenital, gastrointestinal y el sistema nervioso. Nudo real de cordón, cómo se ve la imagen, y esta entidad que sí es muy importante y también pregunta del examen, los trastornos de pared abdominal, que si bien no es el tema de pared abdominal, gastroquismo parastélio. En relación al cordón, acuérdense
gastroquisis es una anomalía de la pared abdominal que se exterioriza fundamentalmente del lado derecho. Hay una falta, hay una alteración, ¿verdad?, relativo de ese espesor de la pared por donde se exterioriza tanto el intestino, generalmente delgado, o también puede salir por ahí el hígado y otras estructuras. Se exterioriza totalmente si la lesión es grande de la pared, si la solución de continuidad de la pared abdominal hacia la derecha de la inserción del cordón ocurre así, y la gastroquisis no tiene membranas. Y esta patología es frecuente en los extremos de la vida, tanto en la adolescente como en la paciente adulta mayor. Sin embargo, el onfalocele es una anomalía de la alteración de la solución de continuidad de la pared abdominal, pero es central, y esta sí tiene membrana y esta sí tiene relevancia desde el punto de vista de las anomalías cromosómicas. Y eso es lo que suelen preguntar. Le suelen preguntar, ¿qué es la gastroquisis? Es una anomalía de la pared abdominal donde hay una solución de continuidad, donde generalmente estas estructuras sobresalen a través de la pared abdominal del lado derecho y que no tiene membranas. Y que generalmente tiene un asa centinela cuyo valor tiene importancia en su diámetro y en su espesor. Eso seguramente van a ver cuando se habla más de efectos de pared, pero lo describen más. Pero lo que sí siempre suelen preguntar y se equivocan es cuando, y por favor no se equivoquen, que la gastroquisis no tiene membrana y el onfalocele sí tiene membrana. Que la gastroquisis hoy en día estamos viendo en muchas pacientes adolescentes. ¿Y por qué es importante diagnosticar precozmente para el manejo de la paciente? Hoy en día en área central este tipo de pacientes se están operando en el Hospital de Trinidad, entonces hay que hacer el diagnóstico adecuado, el seguimiento adecuado y la intervención e instrucción quirúrgica en el momento oportuno. Esbeltiza es un perinatólogo que estudia de manera intensa la gastroquisis, donde él estudia que a partir de las 28 semanas le hace el seguimiento cada semana del asa centinela, donde va midiendo el espesor de la pared y el diámetro de la misma, porque esto denota que si es mayor su diámetro ya determina el infarto de ese asa centinela que va a hacer que se interrumpa la gestación. De ahí la importancia también la muerte y mortalidad en este caso del feto para el manejo del recién nacido. La base previa desde el punto de vista vascular y también del pronóstico es una anomalía de inserción del cordón umbilical en la placenta, donde los vasos se insertan directamente en la membrana, es la que solemos ver en la sucenturiata. Y también, como ya habíamos visto, que cuando se rompe la membrana sangra, por eso es importante determinar el diagnóstico de la misma. Los quistes de cordones son muy raros, lo puse en la imagen, pero porque están descritos, y esta es una imagen donde resume toda la patología que podemos encontrar a nivel del cordón, ¿verdad? Pero no son muy frecuentes. El hemangioma, teratomas, varices, quistes del ducto ónfalo-mesentérico, las hernias, ¿verdad? Todas las anomalías que podemos ver a ese nivel. Y bueno, así finalizamos un poco largo.